Te agradezco mucho. Enseguida ya me tengo que conectar con Enrique Richard, biólogo ambientalista, que ya está en Skype desde Ecuador y con quien, junto a ti también, hemos tenido muchísimos programas hace bastantes años, precisamente contra los transgénicos, contra el glifosato y toda la normativa que la ampara y las ilegalidades que se han ido dando y que estas han sido pasadas por alto. Gracias, Vladimir. Muchas gracias, querida Jimena, y aprovecho el espacio para mandar un gran saludo y un gran abrazo a Quique, que bueno, a ver, esperemos que un día nos podamos volver a reunir y hacer un poco de tertulias referidas a este tema, ¿no? Gracias por la invitación, Jimena, querida, gracias. Muchas gracias, Vladimir. Claro que sí, cuando todo esto ya se supere vamos a poder estar en un mismo set tertuleando sobre todos estos temas ambientales, especialmente los que tienen que ver con el aire, el cambio climático, los transgénicos, el glifosato. Ha sido el doctor en Economía Ambiental, Vladimir Gutiérrez, docente e investigador de la universidad más importante del país, la UMSA, quien nos ha estado acompañando en esta primera parte. Me dicen desde producción si ya pudimos lograr la conexión. Quique Richard, gracias porque mira tú, hace cuántos años venimos hablando de este tema y hoy hay un decreto que permite flexibilizar el tema del cultivo de transgénicos en Bolivia. ¿Cómo estás, Quique? Estamos con Enrique Richard desde Ecuador. Queremos ver si ya puedes escucharnos para poder establecer esta conversación contigo. Yo hacía recuerdo a las innumerables tertulias que hemos tenido junto a un gran grupo de investigadores, académicos, científicos de la Universidad Mayor de San Andrés, del exterior, que nos han visitado para estas denuncias que se hacían contra los transgénicos y el glifosato. Quique, ¿ya me escuchas? Perfectamente, querida amiga, perfectamente te escucho. No te veo, pero escucho bien. Bueno, Quique, muchísimas gracias. El decreto 4232 ha provocado mucha polémica en el país, especialmente porque se pretende flexibilizar el cultivo de transgénicos en Bolivia. Vladimir Gutiérrez, quien te manda muchos saludos, hizo un análisis sobre la normativa, sobre la legalidad, sobre la economía, y contigo me gustaría entrar con mayor detalle en todo lo que es el impacto ambiental, Quique. Sí, Jimena, como bien lo has mencionado, realmente creo que desde el bloque ambiental de Jaque Mate hemos sido pioneros advirtiendo de toda esta situación. Ahora, el tema de los transgénicos tiene muchas connotaciones. He visto en el último tiempo mucha gente que se afianza, o mejor dicho, se agarra de la cuestión de si el transgénico en sí mismo provoca daños a la salud o no. Y para serte franco, ese es un tema bastante polémico, pero no estamos entendiendo la cuestión del transgénico en sí mismo. Es decir, el problema del transgénico no es tan importante si te cae mal, si causa una alergia o no tiene las mismas propiedades nutricionales que un alimento no transgénico. En realidad, el problema pasa por otro matiz que es muchísimo más grave, que es la cuestión, como tú bien mencionaste, la cuestión ambiental. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los transgénicos no son solamente una especie vegetal que yo voy a sembrar, es un paquete tecnológico el transgénico. Por ejemplo, en el caso de la soya, el paquete tecnológico se compone de la soya transgénica más el glifosato. Y el glifosato, que nos hemos cansado de hablar en Jaque Mate TVU, es un biocida no biodegradable. Francia fue el primer gobierno que le ganó un juicio a Monsanto
demostrando que era mentira, que era biodegradable, y este biocida termina eliminando la biodiversidad del suelo. Este biocida ha sido, por ejemplo, causante de las inundaciones que ocurren en los últimos años, por ejemplo, en Argentina, ya que al matar la biodiversidad del suelo, el suelo se compacta, disminuye la percolación de agua, y cuando hay grandes lluvias, ese suelo se comporta en forma impermeable, por eso causa inundaciones. Y por supuesto que causa del glifosato, sí hay cualquier cantidad, miles, cientos de miles de estudios demostrando su toxicidad, inclusive su poder mutagénico para provocar malformaciones. Algo que incluso la televisión italiana ha reflejado muy bien para el caso argentino, que es uno de los más conocidos. Entonces, la cuestión aquí es que al rociar el glifosato estamos contaminando todo el medio ambiente. De hecho, nuestra querida teleaudiencia puede, o mejor dicho, yo invito a la teleaudiencia que investigue en internet, en sitios académicos, por supuesto, los problemas que están habiendo en todo el mundo, porque actualmente, por ejemplo, en Latinoamérica, prácticamente no existe persona que no tenga glifosato en la orina, y peor aún, glifosato en la leche materna. Entonces, a través de este glifosato estamos envenenando también a nuestros hijos. Entonces, no se trata de que si la soya transgénica tiene la misma propiedad nutritiva que la soya no transgénica. Se trata de ver un poquito más allá. Se trata de ver el paquete tecnológico completo. Y por si esto fuera poco, querida amiga, tenemos que tener en cuenta que estos paquetes tecnológicos comprometen la seguridad y la soberanía alimentaria. La seguridad, ¿por qué? Bueno, ahí hay que aplicar el principio precautorio. La propia Constitución de Bolivia, la Ley 1333 de Bolivia, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la población, la sociedad tiene derecho a tener una alimentación sana, y no se ha demostrado que los transgénicos sean sanos. Las pruebas en contra tal vez no sean lo numerosas que deberían ser, pero cada vez hay más. Y con este principio precautorio también tenemos que analizar que muchos de estos transgénicos tienen genes de una bacteria que es el Bacillus thuringiensis, el famoso gen BT. ¿Para qué se usa este gen? Para que las plagas no ataquen al cultivo. O sea, ¿cuál es el tema? Este gen genera una toxina que cuando la plaga quiere comerse a la planta, muere. Bueno, muere la plaga. Estamos hablando de un gen para fabricar un veneno. Y al comer el transgénico, la pregunta del millón es, ¿no nos comemos también el veneno? Cuando comemos soya transgénica, ¿no nos comemos soya bañada en glifosato? Porque el glifosato no es tan fácil de sacar de la soya, ¿eh? Y finalmente, querida amiga, la violación a la soberanía alimentaria. Esto lo hemos discutido varias veces, yo recuerdo bien en el bloque ambiental tuyo. ¿Cómo afecta la soberanía alimentaria? No nos olvidemos que la mayor parte de los cultivos transgénicos tienen el gen Terminator, que es un gen que hace que la semilla, en el momento que madura, literalmente se suicida. Eso implica que esa semilla no la podemos utilizar para volver a sembrar, lo cual crea en el agricultor una dependencia con el paquete tecnológico.
En el momento que yo quiero sembrar de nuevo, tengo que volver a comprar todo el paquete, no solo la semilla con el glifosato, con todo lo que viene incluido. ¿Esto de qué manera afecta la soberanía alimentaria? Bueno, en primer lugar, porque crea dependencia económica. Y en segundo lugar, Bolivia, cada hectárea que siembra con cultivo transgénico es una hectárea menos de cultivos propios de Bolivia para Bolivia. Es decir, estamos hipotecando el país, cediéndoselo a los dueños de estas semillas. Por ejemplo, Monsanto ya es historia, pero Bayer, que absorbió a Monsanto, es el dueño de la mayor parte de estas semillas. Entonces, si yo hablo de 100.000 hectáreas de soya transgénica, estoy hablando de 100.000 hectáreas de un cultivo que tiene dueño, y el dueño es una transnacional. Son 100.000 hectáreas que Bolivia pierde para cultivar sus granos, que eso sí puedo decir con mucha seguridad, tienen mayores propiedades nutricionales que, por ejemplo, la soya. Los porotos que hay en Bolivia, la quinoa, en fin, son granos que tienen un poder nutricional muy superior al de la soya. Entonces, Jimena, para redondeártelo, aquí estamos perdiendo soberanía alimentaria, estamos comprometiendo la seguridad alimentaria, y vuelvo a repetir, no tanto hablando de las propiedades nutricionales, porque tampoco me quiero pelear con nadie que me van a decir, acá está el análisis de la soya transgénica y la no transgénica. Y eso es totalmente irrelevante, es llevar la discusión a un plano que no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que me demuestren que estos cultivos no vienen de la mano de un paquete tecnológico, como el glifosato, como el de la bacteria, el Bacillus thuringiensis, etc. Entonces el problema realmente es ese paquete tecnológico asociado y que es indisoluble con el cultivo. Por otro lado, Jimena, también tal vez nuestra dilecta teleaudiencia no lo sepa muy bien, pero hay que preguntarse cómo se hacen los transgénicos. Hay muchos procesos biotecnológicos que se están perfeccionando cada día más, pero el más tradicional es utilizar como jeringa hipodérmica para meter genes dentro de la célula, virus. O sea, ahora todo el mundo creo que ya tiene un poquito de cultura general, y todo el mundo con lo del coronavirus. Ya sabemos lo que es un virus, y creo que ya sabemos que con los virus no se juega. Bueno, pero muchos transgénicos han sido fabricados con pequeñas jeringas hipodérmicas, para explicarlo de alguna manera, que son virus. Es decir, utilizar un virus para llevar genes de una célula a otra célula. Además de eso, bueno, ahora ya se están utilizando otras técnicas, pero esa ha sido una técnica muy utilizada también. Entonces, creo que no estamos teniendo bien claro este tema de cómo afectan los transgénicos. El solo hecho de este compromiso con la soberanía y seguridad alimentaria ya es suficiente peso. En Argentina, la soya, que la bandera utilizada fue que iba a mitigar el hambre, ha terminado causando mucho más hambre y pobreza que lo que se prometía a cambio. Entonces, es una historia que se repite a lo largo del mundo. En la India, por ejemplo, con el algodón transgénico, tuvieron la mayor tasa de suicidios de agricultores, justamente por la dependencia económica que le generó ese tipo de cultivo.
Y eso también se lo puede encontrar, es una historia muy conocida y verídica totalmente. Entonces yo creo que aquí se trata de defender los valores latinoamericanos, se trata de defender la seguridad y la soberanía alimentaria, querida Jimena, ¿eh? Esa es la consigna. En los más de Sí, en los más de 15 años de experiencia en el cultivo de transgénicos, han proporcionado suficiente evidencia científica para demostrar sus impactos sobre el medio ambiente, Enrique. Por ejemplo, Francia y Alemania prohíbe el cultivo de maíz transgénico que se cultiva en España, además de por los posibles daños para la salud humana, también por sus graves impactos para el medio ambiente, la fauna del suelo, otras especies, por ejemplo, de insectos beneficiosos. También es imposible prevenir la contaminación genética. No se puede contener el polen transportado por el viento o las abejas. Una vez liberada una planta transgénica, es también imposible evitar que contamine a sus equivalentes no transgénicos. Correcto, correcto. De hecho, eso ya pasó no solo en Europa, ha pasado en México, que es uno de los países que tienen mayor biodiversidad y variedades de maíz. Y ahí ya estas empresas multinacionales habían jurado y perjurado que los genes de los transgénicos nunca iban a saltar a las variedades silvestres. Y eso, lamentablemente, ya lleva más de una década pasando, lo cual es lógico, porque la transferencia de genes a través de intermediarios como los virus y algunas bacterias es algo normal en la naturaleza. Entonces, prometer semejante barbaridad es no haber estudiado un mínimo de biología. Eso es totalmente cierto. Estamos contaminando las variedades silvestres, que es el patrimonio a futuro alimentario del mundo, lo estamos comprometiendo con la contaminación genética de estas especies que benefician a unos pocos y perjudican a demasiadas personas. Entonces sí, eso que acabas de leer lo comparto plenamente, Jimena, y es así. Pero vuelvo a repetir, si bien los transgénicos cada vez hay más información de que causan daño, porque estos genes adicionales que tienen obviamente traen alguna consecuencia. De hecho, es algo que lo estamos viendo con el famoso coronavirus. Es un pariente muy, muy cercano del SARS, y con unos poquitos genes de diferencia la letalidad es mayor. Bueno, los transgénicos tienen varios genes de diferencia con respecto a las especies silvestres, y los efectos colaterales que pueden tener en realidad no están conocidos del todo. Ya sabemos que se desencadenan en muchas personas distintos tipos de alergia. Como te comenté, el hecho de tener genes que generan toxinas o venenos como los del Bacillus thuringiensis, bueno, esos venenos matan a la plaga, pero también lo comemos nosotros en la mesa. Entonces es lógico que eso tenga un efecto nocivo en el ser humano. Pero más allá de eso, creo que es mucho más importante el daño que causa el paquete tecnológico asociado, como el glifosato, por ejemplo. Muchas gracias, Quique, por habernos permitido escucharte, poder contactarnos. Estamos en esta era donde la tecnología nos ayuda, pero en algunos momentos nos juega un poquito en contra. Pero gracias siempre por permitirnos tocar estos temas tan delicados, y que, bueno, que valga la aclaración que no lo estamos haciendo hoy, no lo hacemos hace un mes, lo hacemos desde que inició el programa Jaque Mate el 2014 en televisión universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. Contigo siempre de la mano, Enrique, hemos tocado todos estos temas con todos los docentes, investigadores y especialistas de la UMSA. Muchas gracias, Quique. Este tema nos va a tomar todavía otras tertulias, otras entrevistas más.
Claro que sí, muchísimas gracias Jimena. Y por último, Bolivia, que tú sabes bien, querida amiga, yo soy un enamorado de Bolivia. Bolivia es un país maravilloso. Amémoslo y amemos todo lo que tiene y da Bolivia. No nos hacen falta los transgénicos, querida amiga, para nada. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Muchas gracias, el doctor Enrique Richard, biólogo ambientalista, docente, investigador, que nos estaba acompañando también a través de las redes. Muchísimas gracias a ustedes, le hemos destinado 60 minutos de este tiempo al decreto que ha despertado tanta polémica en un tiempo muy difícil, donde la prioridad en este momento es la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, este decreto que flexibiliza el uso de transgénicos ha provocado bastante polémica y era necesario que escuchemos una explicación académica desde la UNSA y también con el investigador Enrique Richard. Muchas gracias, decirles también que hemos estado contactando a la gente del gobierno y esperamos poder conversar con ellos el día de mañana. Una pausa y enseguida viene el gran periodista Sergio Reyes con más entrevistas programadas esta noche.